Bien, muchachos, buenas noches para todos. Espero hayan tenido una Semana Buenas Santa noches. muy tranquila. Todos se encuentren bien en sus casas, todos estén bien y que estemos pasando este aislamiento de la mejor forma posible. Entonces, un saludo para todos. Y vamos a retomar nuestras clases de epistemología después de este receso de la Semana Santa. Y recordemos entonces que en la última sesión, antes de la Semana Santa, vimos el contexto general de la epistemología jurídica, si lo recuerdan, en qué consiste su enfoque como rama de la filosofía del derecho, eh, su fundamento en la hermenéutica jurídica, que recordemos que se refiere a la interpretación de la ley, y cómo la epistemología jurídica, por un lado, proporciona las herramientas de pensamiento, análisis y reflexión para abordar desde las diferentes divisiones del conocimiento, que son las corrientes epistemológicas que vimos en el primer corte y que ya conocemos, cómo configuran los diferentes métodos de interpretación jurídica. También vimos cómo, por otro lado, la epistemología jurídica proporciona las herramientas de pensamiento, reitero, desde los enfoques epistemológicos, para el desarrollo de la investigación jurídica, a partir de sus dos grandes enfoques, el derecho natural y el derecho positivo, recuerden. En ese sentido, pues vamos a iniciar a profundizar en esta primera gran línea, que es la de la interpretación jurídica. Posteriormente ahondaremos en la investigación jurídica. Y entonces en esta sesión, pues básicamente vamos a revisar un concepto general, cuáles son las categorías de la interpretación jurídica de manera, le repito, muy general. Y vamos a empezar a revisar los tres primeros métodos de interpretación jurídica, el gramatical, el lógico y el sistemático. Y en nuestra próxima sesión, pues revisaremos los otros métodos que existen de interpretación jurídica desde la epistemología y pues continuaremos con nuestro curso. Bien, entonces, según la Real Academia de la Lengua, interpretar es explicar, declarar el sentido de algo. Entonces, ojo, dar esa explicación no significa que eso sea acertado, lo que se está explicando sea acertado o no. Recuerden que las acciones, las palabras o los hechos pueden ser entendidos de distintas maneras, justamente dependiendo de la visión epistemológica, el enfoque epistemológico que se tenga de las cosas, de acuerdo con la manera de pensar, la manera de ver las cosas de cada persona. Entonces, concretamente en lo jurídico, pues existen varias definiciones. Vamos a tomar las más importantes, vamos a mirar así rápidamente las más importantes, porque nos van a dar una mejor visión de lo que es la interpretación jurídica. Por ejemplo, para Guillermo Cabanelas de Torres, la interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo, o sea, cuando nosotros interpretamos es que estamos comprendiendo, estamos descubriendo para nosotros mismos y para los demás, o sea, para poderle develar, explicar a los demás el verdadero pensamiento del legislador o explicar cuál es el sentido de una norma, de una disposición. Para Marcial Rubio Correa es la parte de la teoría general del derecho destinada a desentrañar el significado último del contenido de las normas jurídicas. Esto cuando el sentido normativo no queda muy claro a partir de un análisis lógico, jurídico, interno que se le hace a la norma, si no es muy claro, entonces la interpretación lo que hace es tratar de buscar ese significado último, desentrañar allá qué quería, eh, sobre qué se quería pronunciar o cómo se quería enfocar la norma de acuerdo con el legislador que la expide. Por su parte, para Mario Alzamora Valdés es un camino a seguir para descubrir los pensamientos que encierran las palabras.
o sea, el significado, el contenido de la norma jurídica. Entonces, cuando esa interpretación lo que busca es desentrañar, descubrir el pensamiento que se encierra en esas palabras que está escrita en la letra de la norma hasta llegar a los objetos o al objeto de estudio o de función de esa norma. Por otro lado, para Aníbal Torres, la interpretación tiene dos enfoques. En primer lugar, la intención o lo que busca la interpretación jurídica es develar, descubrir el sentido que hay inmerso en la norma. Y en segundo lugar, digamos que la interpretación jurídica para este autor lo que hace es evocar los sentidos, descubrir diferentes sentidos que tiene la norma jurídica y de esas normas, de esos sentidos de la norma, seleccionar o fijar el sentido que dé una solución más justa al caso concreto donde se está aplicando esa interpretación. Y en tercer lugar, si si el sentido de la norma no se adecua a la nueva realidad social, pues entonces quien la está interpretando le atribuye a la norma el significado que lo actualiza. Entonces, eso es lo que nos dice Aníbal Torres. Entonces, fijémonos que en estas definiciones vamos descubriendo distintas formas de interpretación. Si ustedes analizan cada una de las definiciones que acabamos de dar de estos autores, entonces hay diferentes formas de interpretar. Fíjese que un autor habla de desentrañar el significado último de la norma, o sea, lo que se llama en filosofía el sentido teleológico de la norma. Entonces, fíjense que ahí se está justamente interpretando desde lo teleológico. Y también habla de que se está haciendo un análisis lógico, entonces ya hay una intención de que una de las interpretaciones de la ley es desde la lógica en que se está promulgando la norma. Otro autor habla de descubrir los pensamientos que encierran las palabras. Entonces ahí lo que se está dando es un sentido gramatical a la interpretación de la norma. Otro habla de obtener la solución más justa para un caso concreto o adecuada a una nueva realidad. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de la interpretación de acuerdo al uso que se le está dando, a la aplicación que se le está dando a esa norma. Y así podemos encontrar muchísimas otras definiciones, pero fíjense que cada definición se hace desde diferentes visiones. Estos ejemplos de estos autores que les traje, la idea es que miremos que eh, uno, eh, revisan desde una categoría que es la fuente, de dónde viene la fuente de la interpretación, cuál es el origen de esa interpretación. Y dos, por los alcances que tiene esa interpretación, o sea, qué abarca esa interpretación, hasta dónde llega, cuáles son los límites de la interpretación que se está dando. Y realmente lo que nosotros estamos viendo con estos ejemplos de definiciones es que se hace desde diferentes visiones, o sea, desde diferentes maneras de pensar de estos autores y de abordar las diferentes formas como ellos abordan el conocimiento de las normas. Y lo que finalmente es lo que nos está mostrando eso es que hay diferentes posiciones epistemológicas de estos autores frente a la interpretación de las normas. Entonces, por eso se dan en estas categorías. Entonces, digamos que estas dos, lo que queda claro de estas definiciones que acabamos de analizar es que se enmarcan en dos categorías muy bien definidas. Les repito, una por la fuente de la interpretación, o sea, de dónde proviene la interpretación, y ahí entonces la interpretación puede ser doctrinal o científica, puede ser judicial o jurisprudencial, o puede ser auténtica o lo que se llama también legislativa. Y les decía que la otra categoría es por el alcance, por el límite, hasta dónde llega la norma. Entonces ahí puede ser una interpretación declarativa o puede ser una interpretación modificativa. Revisemos un poquito en detalle estas categorías. Entonces, cuando nosotros hablamos por la fuente, digamos de la categoría por la fuente de donde proviene la interpretación,
Una categoría es doctrinal o científica. Entonces, como su nombre lo indica, la interpretación que se hace es practicada por los teóricos, los juristas, los consultos o los tratadistas del derecho. O sea, la gente estudiosa del derecho que se consideran son una autoridad en la materia y por lo general son personas que se dedican a la investigación jurídica o a la investigación de la ciencia del derecho. Por eso se llama también científica. Entonces es la interpretación de las normas que nosotros encontramos en los libros, en los tratados de derecho, en las sentencias de las cortes, etcétera, que son doctrinas. Por eso se llama doctrinal. Y si bien no, digamos que en términos generales los abogados no están obligados a adoptarlas, por lo general esta interpretación es acogida dado su carácter científico y obviamente porque, pues como lo digo, pues está dada por unas autoridades y, o sea, las personas que emiten estas interpretaciones, quienes las realizan, pues son magistrados, son eruditos reconocidos en el área del derecho, etcétera, etcétera. Entonces es gente muy reconocida en el entorno del derecho, en el entorno jurídico. Otra categoría, otra forma de interpretación que está dentro de esta categoría es la judicial o jurisprudencial. Esta interpretación es la que practican los jueces, los tribunales para emitir sus decisiones. Entonces, las sentencias, las resoluciones motivadas jurídicamente, etcétera, en las cuales esta interpretación queda plasmada, entonces es de este tipo de interpretación. Esta sí es de carácter obligatorio, o sea, lo que determina un juez o la sentencia que da un determinado tribunal, pues es de carácter obligatorio y fíjense que impacta directamente en la vida de las personas involucradas en el proceso o en la sociedad. Entonces, naturalmente, en la medida que provenga de instancias más elevadas, esta interpretación jurídica va sentando precedente, o sea, va haciendo historia, va haciendo lo que nosotros conocemos como jurisprudencia. Por eso se denomina jurisprudencial. Entonces, en la medida que va avanzando, que va subiendo de nivel de instancia judicial, pues obviamente tiende a tener más influencia. Entonces, por eso es que existen los recursos en derecho, el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación, porque como la interpretación es practicada por jueces o por tribunales, entonces digamos que se recurre a otra instancia para conocer la interpretación de esa otra instancia, del tribunal, de la corte, etcétera, etcétera, para que esas diferentes instancias, de acuerdo con la interpretación, vayan ajustando la norma a lo que realmente en justicia pues debe aplicarse. Y por eso, por eso les decía, en la medida que se va subiendo, digamos, en el nivel de autoridad, en las escalas de los niveles de autoridad judiciales, pues obviamente las sentencias o las decisiones judiciales tienen mucho más peso, mucho más obligatoriedad. Por eso, fíjense que el último nivel es lo que diga la Corte, lo que diga la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Y ante eso ya no existe ningún recurso, porque la interpretación que ellos hacen, pues es, digamos, ya la definitiva, la que queda. Y por último, tenemos también la interpretación auténtica o legislativa. Entonces, fíjense que se llama auténtica, ¿por qué? Porque es la interpretación que realiza el autor de la norma. Se dice también que es la que efectúa el legislador. O sea, por ejemplo, pues sabemos que las leyes son emanadas desde el Congreso. Entonces, esas leyes, pues obviamente quien tiene la interpretación real, auténtica o legislativa de esa norma, pues son los autores o son las personas que establecieron esa norma, esa ley. Entonces, allí por eso se le denomina también legislativa, por ese nivel de interpretación y tiene. Entonces, digamos que por la fuente de donde provenga la interpretación, les repito, puede ser doctrinal o científica, judicial o jurisprudencial, auténtica
o legislativa. Y la otra categoría, o sea, por el alcance, hasta dónde llega la interpretación, cuál es el límite de la interpretación, pues tenemos que es declarativa, porque a la norma se le establece un límite, o sea, su alcance es delimitado y por eso se le conoce como interpretación estricta, porque es justamente hasta esta interpretación es porque la norma llega hasta este punto. Lo que dice la norma, lo que dice la ley, tiene este límite. Entonces, cuando al interpretar el operador jurídico, al revisar la norma, los abogados, los fiscales, los jueces, entonces se limitan a aplicarla estrictamente en lo que está contemplado en esa norma. Entonces, para muchos, digamos que esta declarativa, como lo vamos a ver más adelante, no es otra cosa que la interpretación gramatical o literal de la ley. Nos ceñimos e interpretamos lo que dice la ley. No nos vamos ni más allá, ni nos extralimitamos, ni nada. Entonces, digamos que este tipo de interpretación es la más común. Digamos que es la que más nosotros encontramos en nuestro quehacer diario como abogados, como operadores judiciales, entonces como operadores jurídicos, es la que es la interpretación más común que se hace. Pero también existe la interpretación modificativa. Es decir, cuando el alcance de la norma en relación con lo que pretendía el legislador es muy estrecha, se expresa con mucha estrechez, perdón, entonces se puede efectuar una interpretación extensiva, es decir, ampliarla a otros ámbitos, a otros casos, a otras situaciones, a otras personas, y eso se puede hacer. Entonces ahí estamos hablando de que, fíjense que se está modificando el alcance de la ley, por eso se llama así. O el caso contrario. Entonces, es una ley demasiado amplia, que cubre demasiados aspectos, demasiadas situaciones, demasiados casos. Entonces, se puede interpretar haciéndole una restricción, o sea, se puede hacer una interpretación más restrictiva. Entonces, ahí también se está modificando el alcance que originalmente el legislador le estaba dando a la ley. Entonces, digamos que aquí en la modificativa, con lo que hemos venido conversando, podemos decir que esa interpretación de que estamos hablando en la modificativa es acorde al uso. Entonces, dependiendo del uso o, digamos, lo que se requiera para la aplicación de la ley, entonces la podemos hacer restrictiva o la podemos hacer extensiva. Bien, y así podemos, digamos que, caracterizar estas categorías eh, que tiene la norma y digamos que con base en estas categorías es que surgen los métodos de interpretación, que digamos ahí, esos sí son varios y vamos a, como les decía, en esta sesión vamos a ver los tres, digamos los tres primeros. Entonces, el primer método es el gramatical. Ya lo hemos reiterado en la clase, lo hemos mencionado antes, y tiene que ver con la interpretación literal de la ley. Por eso también se conoce justamente como literal. Y lo que hace es descubrir el significado y sentido de la norma a través de la letra del texto de esa norma. Inclusive se puede llegar hasta un análisis etimológico. Recuerden que la etimología trata del origen de las palabras. Entonces, fíjense que nosotros en derecho utilizamos muchas citas, muchas expresiones en latín. Es precisamente por eso, para que nosotros le demos una mayor precisión al texto de una norma o de un concepto jurídico. Entonces, digamos que esa es, digamos, como la función o eso es lo que hace la interpretación por el método gramatical. El método lógico, pues, tiene que ver con razonamientos lógicos, o sea, el operador jurídico, el legislador, el abogado, el juez, comienza a llegar al verdadero significado de la norma yendo más allá del texto. O sea, ya no se ciñe
solamente a lo que dice la letra del texto, como en el caso anterior, sino que comienza a descomponer la norma en sus diferentes partes. El objeto de la norma, las motivaciones, la parte sustantiva, o sea, el articulado, los incisos, los parágrafos, la parte resolutoria, etcétera. Entonces, y comienza a establecer las relaciones lógicas que unen esas partes, o sea, cuál es la coherencia, cuál es el sentido de esas diferentes partes. Entonces, fíjense que ahí está yendo más allá de la letra y está desarrollando, digamos, la interpretación lógica es a partir de la estructura y cómo está estructurada, cómo está articulada coherentemente las diferentes partes de la norma. Y finalmente tenemos el método sistemático. Se basa en que una ley, un decreto, una resolución, una norma no puede ser aislada o no es aislada. O sea, no es una norma o una ley por allá suelta, sino que responde a un sistema jurídico normativo, o sea, hace parte de un sistema jurídico, a un conjunto de normas estructurado, coherente, que tienen un fin determinado y que es ese sistema el que le da significado y sentido a esa norma. Por ejemplo, las leyes, los decretos de la justicia transicional tienen unos objetivos, unos fines determinados. Por lo tanto, cualquier norma, cualquier ley, cualquier decreto relacionado con ese sistema de justicia particular, pues tiene que ser analizado, interpretado a la luz de los criterios de ese sistema jurídico. Entonces, y así, lo, las, diferentes, las diferentes normas, las diferentes leyes hacen parte de un sistema, no son aisladas, no son sueltas. Una ley, eh, fíjense la situación que está pasando con estos decretos, estas normas, estas decisiones jurídicas que se están tomando por el tema del aislamiento. Entonces, fíjense que todas no son sueltas. Cada una de esas normas hace parte de ese sistema jurídico de la emergencia, de las sanitarias, las económicas, las de movilidad, etcétera, etcétera. Todas están articuladas y se deben interpretar, obviamente, a la luz de que son normas de ese sistema jurídico provocado por la crisis de la pandemia. Entonces, a eso se refiere una interpretación por el método sistemático. Entonces, digamos que en términos generales, como para entrar en el contexto, entonces ya vimos las definiciones de lo que es interpretar jurídicamente, que es explicar básicamente las normas, buscarle explicación y obviamente entender para nosotros como operadores jurídicos, abogados, pues qué es lo que está indicando esa norma y poderla explicar, poderla develar a otros, que son nuestros clientes o la fiscalía o los centros de conciliación o los jueces, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, están ubicadas esta interpretación en dos grandes categorías, como lo vimos, por la fuente de donde provenga la interpretación o por el alcance que se le está dando a esa norma o que tiene esa interpretación mejor. Y a partir de ahí, dentro de esas categorías, pues se van desarrollando diferentes métodos de interpretación a las normas. Entonces, digamos que en la próxima sesión, como les comentaba, revisaremos otros métodos y recuerden, no olviden las actividades que tenemos en curso. Y no sé si aquí frente a este tema de la interpretación jurídica ya más en detalle, hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes. Entonces, eh, abro el micrófono para que, o a través del chat, ustedes, si tienen preguntas, inquietudes acerca de estos temas, bien puedan realizarlas.
Bien, sobre la interpretación, más que la ley auténtica, se trata de la interpretación auténtica. Entonces, fíjense que la interpretación auténtica es aquella que da el autor de la norma. O sea, se llama auténtica por eso, pues quién sabe qué quería legislar con la norma o con la ley, cuál era la intención de la expedición de esa norma, la forma como fue escrita, el alcance que tiene, pues la única persona que puede interpretar realmente de manera auténtica es la persona que hizo la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente la ley no la hace una persona, sino normalmente es una comisión, un grupo de personas que hacen parte del legislador. Por eso les mencionaba, digamos que el poder legislativo es, digamos, el Congreso, que ellos son los que expiden las leyes de la República. Entonces, los que tienen la interpretación auténtica de esa norma, pues obviamente son ellos que son los autores o el autor de esa norma. Entonces, por eso se le llama interpretación auténtica y es una de las formas de interpretación jurídica que nosotros tenemos. Bien, si no hay más preguntas, dudas, inquietudes, entonces les decía, recuerden las actividades que estamos desarrollando para que nos olvidemos y retomemos otra vez ese proceso. Recuerden que en el aula virtual del curso, en la semana 8, se encuentra disponible el segundo foro virtual. Ya he visto que hay personas que han intervenido, pero recuerden que ahí, pues, digamos que uno de los puntos claves que hay en la rúbrica es las participaciones, porque finalmente los foros son para un debate, una ampliación de conceptos, opiniones, rebatirlas, complementarlas, aceptarlas, bueno, en fin. Entonces, digamos que el foro, pues recuerden, va a estar abierto hasta el 26 de abril a la medianoche, entonces para que entren así cuando tengan un tiempo y pues obviamente puedan participar en el foro. La segunda actividad en la que están, recuerden, están haciendo los ajustes al problema de investigación que presentaron los grupos. Ya he recibido al correo algunos y les he hecho ya la retroalimentación respectiva para ir ajustando este tema porque digamos que, como les mencionaba, las actividades que hay actividades que siguen, que continúan tanto en esta Corte 2 como en la última Corte sobre ese proyecto de investigación, porque finalmente la epistemología es para sus proyectos de investigación en términos claros. Los grupos que no presentaron, recuerden que deben adelantarlo de todas maneras las condiciones para poder cumplir con, eh, con lo que viene luego en el curso. Y entonces ustedes a partir de mañana van a encontrar o esta noche van a encontrar eh, una lectura que se llama Investigación Jurídica, Necesidad e Impacto. Es una lectura muy corta, son como 5 o 6 páginas nomás, muy pequeñas. Y sobre esa lectura van a elaborar de manera individual un resumen tipo síntesis analítica. O sea, hay diferentes formas de hacer resúmenes. Una de esas formas es la síntesis analítica y va a ser de máximo una página. O sea, ustedes esa síntesis analítica de esa lectura la van a hacer en una página y para que ustedes tengan en cuenta cómo se realiza,
cuáles son los criterios que se siguen para hacer una síntesis analítica. Ahí también en su aula encuentran la guía de cómo se hace un resumen y en particularmente cómo se realiza una síntesis analítica. Entonces, digamos que los criterios de evaluación para esa página, ese documento de una página de la síntesis analítica, de esa lectura que van a enviar, pues se van a basar en lo que está establecido en la guía. Entonces, esa lectura como la guía la encuentran en la semana 9 de su aula virtual. Ahí está, ahí va a estar, ahí la van a encontrar en la semana 9 en su aula virtual. Y el plazo de entrega es para el 23 de abril, o sea, dentro de 8 días a la medianoche. Entonces tenemos 8 días, es una lectura muy rápida, como les cuento, muy fácil de digerir, de realizar, y la síntesis analítica es una cosa muy puntual que por eso les digo que no se excede de una página. Entonces ahí tenemos esa actividad para que la tengan en cuenta. Ya revisé los cuadros sinópticos que mandaron, muy buenos en términos generales, muy bien logrados, muy bien realizados sus cuadros sinópticos. Me faltaron unas 3 o 4 personas, pero en términos generales, muy bien esa actividad y los felicito a los que la hicieron. Hay alguien, creo que no, el documento que envió no corresponde a lo que se solicitaba, pero bueno, ahí en la página tiene la retroalimentación, esa persona tiene la retroalimentación de lo que pasó con su trabajo, pero le repito, en términos generales, todos los cuadros sinópticos enviados estuvieron muy bien realizados y muy bien logrados. Así que muy bien por esa actividad. Espero que esta nueva actividad de la síntesis analítica, que es mucho más sencilla y más cortica, pues también tenga la misma calidad con la que realizaron esos cuadros sinópticos. Debido a esta situación, obviamente de esta situación del aislamiento y de los temas virtuales, pues nos ha tocado ajustar un poco la evaluación de la Corte 2. Recuerden que al comienzo pues dimos unos porcentajes y eso, uno de los porcentajes que estaba establecido para esta Corte pues eran las exposiciones, pero pues desafortunadamente por la situación no se puede. Entonces pues he replanteado entonces estas actividades y tareas, la síntesis analítica, eh, los cuadros sinópticos y otra actividad, digamos que el promedio de esas actividades nos va a dar el 30%. La participación en el foro va a dar un 30% y en la próxima sesión, cuando ya revisemos los demás métodos, entonces ahí tendremos un trabajo particular sobre sus proyectos de investigación relacionados con estas categorías y con estos métodos de interpretación. Y ahí vamos a tener ese trabajo de la Corte 2 va a tener un 40%. Entonces, fíjense que está, digamos que eh, la nota, obtener una buena nota en esta segunda corte, en este segundo corte, pues va a ser muy fácil. Se trata pues de cumplir con las actividades, de que las actividades obviamente se ajusten a los lineamientos que se dan, a los parámetros, porque pues eso es evaluar. Evaluar es comparar contra un parámetro determinado el resultado de una actividad. Entonces, revisen bien las rúbricas, revisen bien las condiciones de los trabajos que se van a presentar, participen activamente en el foro. Tenemos semana y media todavía para participar, entonces ahora pues es más fácil, lo pueden hacer en cualquier momento, entrar, mirar qué han dicho sus compañeros, aportar y enriquecer el debate. Y el trabajo también de la Corte 2 va a ser un trabajo muy sencillo, pero lo que les digo va a ser basado en los proyectos de investigación o en, digamos, en los temas de investigación que ustedes han planteado y que han decidido seguir. Eh,
Sí, el trabajo del resumen de la lectura es, para quien me está preguntando, sí, es individual. Esa es una actividad que deben subir individualmente al aula y la lectura, como les digo, es muy corta, pero sí, la síntesis analítica, ese tipo de resúmenes de carácter individual. No sé si hay otra pregunta, otra inquietud, otra duda. Profe, ¿por dónde quedó la calificación de lo del cuadro sinóptico? Perdóneme. ¿Dónde quedó la calificación de lo del cuadro? Si quieres, yo te envío, o mejor dicho, de una vez se las digo ya aquí que estamos todos. Todos Gracias, quienes, profe. todos quienes presentaron el cuadro sinóptico de acuerdo con esa condición, creo que salvo un 4,5 que hay por ahí, por algún detalle, todos los demás tuvieron 5 en el cuadro sinóptico, los que lo presentaron, salvo el compañero que les comento que no, pues lo que envió desafortunadamente no correspondía a lo solicitado, pero igual le comento a esta persona, si hay en el aula, está la retroalimentación de lo que sucedió con su trabajo. Pero en términos generales, lo que les digo, salvo un 4 o 2, 4,5 que hay por ahí, todos los demás cuadros sinópticos, la calificación es de 5 de quienes lo presentaron. Ok, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna inquietud? De todas maneras, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben al correo o allá por el foro de Pregúntenle al profesor que está en el aula en la semana 8 o algo así que quedó para esta parte final. Pueden plantearme sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas. Lo mismo pues ya les comentaba, hay varias personas que me han enviado sus planteamientos del problema y del tema de investigación que escogieron para el ejercicio de este curso, y pues ahí les he retroalimentado. Las personas que quieran pueden hacerlo, y yo a la mayor brevedad les retroalimento y les hago observaciones, sugerencias, comentarios a sus trabajos. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, más inquietudes, pues damos por terminada la sesión de hoy. Nos vemos dentro de 8 días, como siempre, a las 6 de la tarde. Recuerden realizar las actividades en curso, no descuiden las fechas de entrega, los criterios, los lineamientos, las indicaciones que se dan para las actividades. Y les repito, cualquier inquietud, cualquier duda, con mucho gusto al foro o al correo. ¿Listo? Muchísimas gracias para todos. Les deseo una buena noche. Que Gracias, profe. descansen, que les rindan y que sigan bien todos. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias, profe. Feliz noche a todos. Igualmente, profe, se cuida, muchas gracias. Gracias a todos. Buena noche. Bueno.